Bueno, si ustedes recuerdan las sesiones anteriores, estábamos aproximándonos al estudio de la comunicación de masas en la escuela norteamericana, ¿no? Les decíamos que el punto de inicio, ¿no? de origen de este campo de estudios que es el de la comunicación, se encuentra ahí en la década de los 40, en Estados Unidos, donde nacen los primeros institutos dedicados a la investigación y la enseñanza de comunicación y que tienen como objeto de estudio el análisis de las formas mediadas de comunicación, el estudio de la comunicación de masa, estos dispositivos técnico-institucionales, ¿no? y empresariales que se dedican a la producción de mensaje y su difusión a públicos masivos. Ese es el punto de inicio, ¿no? Este momento inaugural está marcado por una mirada que es estructural funcionalista. Esto es un análisis del aporte que hacen los medios de comunicación a la sociedad, la idea que estos tienen una contribución, ¿no? que ayudan a la vigilancia del medio, que ayudan a la reproducción de la cultura, que contribuyen también a la entretención de las personas. Perdón, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quería intervenir? Si no, les ruego tengan cuidado con su micrófono para, si es que no quieren intervenir, para que no se filtren las conversaciones. Bueno, entonces ese primer momento, ¿no? Profe. ¿Sí? No, lo que pasa es que cuando uno ingresa a la sesión quedan activados los micrófonos automáticamente. Igual eso después algo lo podría ver en la configuración próximamente, como para que no pasen este tipo de situaciones. Ya. Muchas gracias, Nicolás. Sí, la idea es, lo que pasa es que la idea es también invitarlos a participar, por eso no los silencio, sino que la idea es que intervengan, pero que sus, digamos, participaciones sean voluntarias y activas, ¿no? Para no tener que luego activar cada uno de los micrófonos. Este es un espacio abierto, debiéramos estar en permanente diálogo, por eso es una invitación esa apertura de micrófono a que ustedes intervengan todo lo que quieran haciendo preguntas, comentarios. Ese es el sentido, digamos, de esa decisión. Claro, es que ahí después igual cada uno cuando quiera hacer la intervención, uno lo activa, en este caso, por ejemplo. Es para que no se produzca el sonido detrás del eco, de las casas, todo lo que hay. Vale. Gracias, Nicolás, por tu sugerencia. Hola, ¿cómo estás, Antonia? Buen día. Lo que me queda duda, Nicolás, es si es que uno silencia los micrófonos, si es que después yo tengo necesariamente que ir activándolos para permitir su intervención. Me parece que eso... no, ¿no? uno pone la configuración de que entren muteados, pero cada uno puede seguir modificando su estado de muteado o no muteado. Perfecto, Nicolás. Sí. Muchas gracias. Vamos a intentar hacerlo así en la sesión del día de mañana. Bueno, volvemos un poco a esta introducción inicial a la sesión del día de hoy. Como les decía, estábamos aproximándonos a los estudios de la comunicación de masas, porque el punto de inicio inaugural, donde nace este campo de estudios de la comunicación, ¿no? que se dedica al análisis de estas formas institucionalizadas, mediadas tecnológicamente, que se caracterizan por la producción a gran escala, ¿no? y la difusión de mensajes a gran escala, ¿no? Producción masiva, producción serial, difusión de gran alcance. Ese es el punto de inicio. Y los modelos iniciales que leen esta forma de comunicación son fundamentalmente modelos lineales, una perspectiva de análisis que le decía era funcionalista, es decir, que tiende a privilegiar la idea de que o a marcar, digamos, a focalizar la idea de que la sociedad es un sistema perfectamente integrado, donde cada una de las instituciones hace contribuciones que permiten al funcionamiento del todo.
¿ya? En contraste, el día de hoy vamos a aproximarnos a la Escuela de Frankfurt, que es el punto de nacimiento de la perspectiva crítica de análisis de la comunicación de masas, ¿ya? Esta perspectiva crítica coincide con los estudios de la sociología de la comunicación de masas norteamericana en su objeto. También se concentran en el análisis de estos grandes sistemas industrializados, ¿no? de comunicación, pero lo hace con una mirada que cuestiona su papel, que denuncia el rol que tienen estos dispositivos técnicos e industriales en la reproducción de un orden social profundamente desigual. Es decir, que tiene una mirada cuestionadora, ¿no? Que observa los medios de comunicación como dispositivo de reproducción ideológica, como mecanismos de control social, asociados al poder, a la reproducción del poder de las clases dominantes. La perspectiva crítica, por lo tanto, asume una mirada que es bastante diferente, ¿no? De la anterior, que cuestiona e impugna el papel de los medios de comunicación. Fíjense, este mismo contraste entre esa mirada integrada, también llamada administrativa, de la sociología de la comunicación de masas norteamericana, versus la mirada crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿ya? También luego de la perspectiva de la economía política de los medios, ¿eh? Constituye un claro ejemplo de esto que llamamos campo de estudio, es decir, distintos actores institucionales e individuales que asumen miradas del mismo problema, pero que son contrastantes, mientras unos apuntan a la integración, al servicio que pueden tener los medios de comunicación, a cómo emplearlos estratégicamente para atender necesidades del sistema económico y político. Los otros impugnan, cuestionan, critican esta función. Ahí tenemos esa mirada contrastante, distintos posicionamientos, ¿ya? Fíjense, esta segunda perspectiva, la perspectiva crítica, tiene una muy importante influencia en América Latina. De hecho, en los inicios del campo de estudios de la comunicación en América Latina, los autores de este continente suelen alinearse o posicionarse con esta mirada más cuestionadora, crítica, porque lo que caracteriza al mercado de las comunicaciones y al sistema de comunicaciones en América Latina es la dependencia, ¿no? De estos grandes consorcios industriales y empresariales que son controlados por actores sociales que viven, ¿no? y producen desde el primer mundo. Bueno, el punto de inicio en esta mirada crítica en el análisis de la comunicación se encuentra en la Escuela de Frankfurt. Nos vamos a aproximar hoy día a la Escuela de Frankfurt y esta mirada crítica de la comunicación. Para eso voy a compartir un PowerPoint. A ver. Vamos a ver dónde encuentro mi... Me esperan un poquito a ver si... Ya, aquí está el PowerPoint. ¿Lo pueden visualizar? Les ruego me confirmen que está disponible para ustedes en pantalla el Power. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ya. Vamos entonces a ampliar. La Escuela de Frankfurt, ¿ya? Que es el punto de partida de esto que llamamos la teoría crítica, la mirada crítica, ¿ya? El nombre de Escuela de Frankfurt se asocia a un instituto de estudios sociales que nace en el año 1924 en la
la Universidad de Frankfurt, ¿no? En Alemania. Es un instituto de estudio que se aboca a la reflexión sobre las sociedades contemporáneas, ¿no? Los modos de organización social. Su objeto de análisis es el orden predominante en la modernidad tardía. Y es una escuela fundamentalmente habitada por filósofos alemanes. Alemania se caracteriza por una larga tradición de estudios filosóficos, pero tenemos en ese momento de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial y previo a la Segunda Guerra Mundial, que el objeto de análisis de la filosofía es uno de los objetos de análisis de la filosofía, pero particularmente los de este centro de estudios sociales, es el modo que asumen las sociedades contemporáneas, el modo de organización. Algunos de los representantes más conocidos y destacados de esta escuela de Frankfurt, tenemos a Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, en el segundo periodo, Jürgen Habermas, ¿ya? Estos autores se dedican, bueno, tienen varias preocupaciones, varias materias de interés, pero un elemento articulador del pensamiento de quienes se cobijan en este instituto es una reflexión crítica sobre las condiciones de la modernidad y las formas de organización social, propio de esto que hemos llamado la sociedad de masas, el papel que tienen dentro de esto las industrias culturales. También desarrollar una crítica a la ilustración, el pensamiento ilustrado, es decir, una crítica al lugar y la forma que asume la racionalidad como dispositivo de control instrumental, que busca el dominio de la naturaleza con el propósito de lograr el desarrollo humano, pero que tiene una serie de consecuencias que son paradojales, que son contradictorias, ¿no? Que lejos de contribuir a aumentar los grados de felicidad, producen contradicciones, desigualdades, violencia, problemas de degradación, de falta de calidad de vida de las personas que viven en estas sociedades modernas, es decir, que generan una situación de malestar o de desigualdad y contradicción interna. Uno de los dispositivos característicos de este modo de vida, ¿no? en la sociedad de masa, que se caracteriza por la concentración de la población en grandes centros urbanos, son precisamente los medios de comunicación, que son dispositivos de difusión masiva de mensajes, que producen en serie bienes simbólicos disponibles para su consumo en el marco del mercado y que instala nuevas formas de comunicación, un desplazamiento entre las formas de comunicación características de las pequeñas comunidades que son se caracterizan por la comunicación cara a cara a esta comunicación mediada y que estos autores denuncian como instrumentos, fíjense, de alienación, como dispositivos que en vez de conectar, de relacionar, de vincular a las personas, las aíslan, que son dispositivos de control y de reproducción del orden social en las sociedades capitalistas. Entonces nos presentan una reflexión crítica, cuestionadora, que impugna el papel que tienen estos medios de comunicación. Bueno, un punto bien importante, el contexto, ¿no? Donde se desarrolla esta escuela y esta corriente de pensamiento.
¿no? El contexto son las condiciones sociales, refiere, ¿no?, al conjunto de las condiciones sociales que favorecen el desarrollo de la escuela en el marco del cual se produce este pensamiento. ¿Ya? Como les decía, la escuela de Frankfurt nace en la Europa de las entreguerras, ¿ah? En Alemania, que está marcada por el ascenso del nazismo, el nacional socialismo. Los autores que se inscriben en la escuela de Frankfurt son marxistas, ¿ya? Por lo tanto son opositores a este régimen nacional socialista. Y eso mismo los lleva a salir de Alemania, a migrar primero a algunos países del entorno. Parte de los miembros se refugian en principio en Ginebra y después van a migrar a Estados Unidos, donde finalmente se instala y se desarrolla parte importante del pensamiento de esta escuela de Frankfurt, ¿eh? Que mantiene el nombre, pero que continúa su trabajo en Estados Unidos, que curiosamente, fíjense, es probablemente el país paradigmático en términos de el tipo de sociedad capitalista, ¿no? Entonces se trata de autores marxistas que tienen una mirada crítica de ese tipo de orden social, pero que por las condiciones eh, políticas de su país se ven obligados a migrar y desarrollan un pensamiento crítico en, podríamos decir, una de las cunas del capitalismo. En la Europa de entreguerras está marcada igualmente por el desarrollo de la sociedad de masa, ¿no?, el crecimiento de los medios de comunicación, su consolidación como dispositivos técnicos e industriales. Es un periodo además que nos muestra con mucha claridad las paradojas de ese modo de desarrollo que supuestamente está articulado en torno a la racionalidad, ¿no? La técnica, el desarrollo de la tecnología, estos procesos de modernización donde la razón se pone al servicio de la producción industrial, a la organización y control de los sistemas políticos, pero en el cual Occidente entra en una dinámica autodestructora, ¿no?, que lo lleva a la Segunda Guerra Mundial, donde vean, por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, ¿no?, como uno de los ejemplos de puesta en escena de esta racionalidad instrumental. Los conocimientos se ponen en uso, digamos, para organizar máquinas de muerte, ¿ya?, para organizar la guerra, la Blitzkrieg, esta guerra relámpago, esta guerra, máquina de guerra altamente eficiente que combina las máquinas de destrucción, los bombarderos, eh, los tanques, la infantería, ¿no?, para ocupar rápidamente las posiciones de los países vecinos, y que organiza una industria de la muerte en torno a los campos de concentración. Es probablemente una de las expresiones más claras, más nítidas, ¿no?, de las contradicciones de la racionalidad. El uso de esta forma de pensamiento técnico, industrial, del cálculo racionalizador puesto al servicio de la destrucción, la dominación de uno sobre otro, la reproducción de la muerte, ¿ya? Y bueno, y estos autores se encargan de desarrollar una crítica precisamente a ese devenir de la racionalidad, a esas formas de organización propias de las sociedades contemporáneas.
Bueno, fíjense, el concepto, el término teoría crítica es acuñado por representantes de esta escuela, particularmente Max Horkheimer, en un ensayo clásico que se denomina teoría tradicional y teoría crítica, donde él ofrece una contradicción entre las formas que asume el pensamiento científico positivista, que es característico de la ilustración, ¿no? Modos de organización de las sociedades en la modernidad, guiadas por la racionalidad, ¿no? El empirismo, y que plantean un posicionamiento en términos del conocimiento, entre comillas, neutral, es decir, no comprometido políticamente. ¿Ya? Y en contraste a esa teoría tradicional, dice que plantean estos autores, digamos, se inclinan en un posicionamiento donde dicen es indispensable en el marco de las condiciones históricas que vive el occidente moderno, asumir una posición valórica, ¿eh? Para denunciar el curso de los acontecimientos, para involucrarse en ellos, para intentar cambiar el curso de la historia. Por lo tanto, hay un cuestionamiento, una impugnación de la neutralidad valorativa, que es una de las características del modo de producción de ciencia y producción teórica en la ciencia contemporánea, en la perspectiva positivista, que es la que domina la ciencia desde mediados del siglo XIX. Por el contrario, dice, aquí es necesario un compromiso político y asumir una orientación que busque la emancipación, la liberación de las cadenas en las cuales están sumidas las sociedades contemporáneas de carácter capitalista, marcadas por la explotación, por la dominación, por la concentración del poder, por las desigualdades de clase. ¿Ya? En esta perspectiva, fíjense, la escuela crítica se inscribe, se sitúa en una tradición marxista, ¿no? Ustedes saben que el marxismo como corriente de pensamiento política y social está marcada por una parte por un esfuerzo de una reconstrucción científica de la historia, pero a la vez como un programa de acción política que busca intervenir en el curso de la historia para la transformación de las sociedades, ¿ya? Para el término de este modo de organización característico del capitalismo, que es la sociedad de clase. Entonces, bueno, se caracteriza por un compromiso político, una posición cuestionadora del orden social. Bueno, antes de proseguir voy a recordarles que por favor pongan en el chat, marquen su asistencia, porque como les decía, tenemos que llevar el control de quienes están el día de hoy participando. Así que por favor les recuerdo, no olviden marcar su presencia. Bueno, entonces uno de los puntos destacados de esta perspectiva es ese compromiso político, ¿no? Que tienen los autores. Una de las consecuencias es que derivada, digamos, de este posicionamiento, de este compromiso, de asunción de una posición frente al curso de la historia y el desarrollo de los acontecimientos sociales, es que evidentemente la teoría y el trabajo investigador se politiza. Y la pregunta es
luego, ¿cuál es el peso relativo que tiene, por una parte, la política versus la investigación en la empresa del conocimiento? Ya eso es una pregunta, no es algo que vamos a resolver el día de hoy, pero es una de las consecuencias de esta asunción, de esta toma de posiciones, ¿ya? Porque, claro, la pérdida de la neutralidad valorativa pone en la agenda investigadora intereses, posiciones, miradas políticas, ¿ya? La pregunta es en qué medida la política supera a los intereses epistémicos, ¿ya? Y si es que es posible, eh, digamos, desarrollar luego una agenda investigadora que efectivamente esté guiada por problemas de carácter epistémico cuando se asume esta posición valorativa y de compromiso político. Pero esta es la posición que asumen estos autores, la escuela de Frankfurt y en general la teoría crítica, ¿ya? Que es cuestionadora del orden social capitalista. Profe, Sí, sí, por favor. teniendo en cuenta que estos autores en sus investigaciones están sesgados por su opinión marxista, ¿hubieron autores partes de la teoría crítica que pensaban lo contrario? ¿Hubo alguna disputa entre esto es teoría crítica y esto no? Bueno, diría yo que todos se caracterizan por esta mirada cuestionadora. Las formas de que asume el marxismo probablemente sí difiere unos de otros, ¿ya? Y hay un momento en el cual también se produce una crisis dentro de este propio movimiento crítico, porque, claro, qué es lo que pasa? Que estamos hablando aquí todavía en la década del 30, de los 40, ¿ya? Los autores de la escuela de Frankfurt se trasladan a Estados Unidos en la segunda parte de la década del 30, desarrollan su trabajo en la década de los 40, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que sucede después? En la década de los 60 se produce una develación de los modos que habían asumido las sociedades en los socialismos reales. Se descubre un poco el autoritarismo, la violencia del estalinismo en la Unión Soviética, ¿ya? Y eso también hace entrar en crisis un poco a la propia teoría crítica. Entonces, claro, hay algunos autores que se mantienen en una posición ortodoxa, otros que luego extienden su crítica ya no solo a los países capitalistas, sino también a los socialismos reales, ¿no? Como una nueva expresión de las paradojas, fíjense, de la racionalidad instrumental, es decir, como espacios donde continúa empleándose la misma lógica de la razón, la técnica al servicio de la dominación, la concentración del poder, la violencia sobre las personas, pero con distinto carácter político. Entonces, bueno, sí diríamos que hay algunas diferencias dentro de ellos. Oye, no sé por qué. Ahí está. Ya. Se me había pegado el PowerPoint. Entonces, bueno, estamos en la teoría crítica. Una obra que es representativa y muy importante, ¿no?, de esta escuela de Frankfurt es Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno, publicada en 1944 en Estados Unidos, ¿ya? En esta obra, que es una compilación de ensayo, hay un texto que es muy importante para los estudios de comunicación. Es la industria cultural, la ilustración como el engaño de
las masas. Aquí se acuña el concepto de industria cultural, nos dice, bueno, una de las características de las sociedades contemporáneas, fíjense, es que la cultura se industrializa. Se produce, por lo tanto, un cambio en las formas de producción de cultura. En la tecnología ocupa un lugar central en la producción de bienes simbólicos. El campo de la cultura es dominado, colonizado, ¿no?, por estos dispositivos que son técnicos e institucionales y empresariales, que se dedican a la producción de mercancías, de bienes simbólicos, que se ponen en el mercado, se venden, se transan, ¿ya? Tal como se venden muebles, mesas, automóviles, ¿ya? La cultura se mercantiliza también, y se ve moldeada por esta forma de producción que es industrializada, ¿no?, a través de patrones estandarizados. Y esto es uno de los rasgos característicos, dicen, de la modernidad. Se acuña, fíjense aquí, la idea de la industria cultural en una mirada crítica, cuestionadora, donde, por ejemplo, se considera que las industrias culturales son instrumentos de control social, de dominación. Son instrumentos al servicio de la alienación de las personas en el marco de las sociedades capitalistas. Pero no se considera que ellos puedan ser también instrumentos de creatividad. Se excluye esa posibilidad de que haya también usos creadores. De hecho, por ejemplo, hoy día ya no se habla, si ustedes ven en el análisis de las políticas culturales, ya no se habla tanto de industrias culturales, sino de industrias creativas, ¿ya? Donde se retiene la idea de industria por este modo de producción, de fabricación mediada tecnológicamente de bienes simbólicos, ¿ya? Pero se le añade el carácter de ser estos espacios de creación, ¿no? Hay un cambio de cuño. En cambio, en esta mirada son vistas estas industrias culturales como herramientas de dominación, ¿ya? Lo que caracteriza a la modernidad, este modo de producción industrializado. Ya se produce en serie, productos estandarizados a través de matrices tecnológicas, ¿ya? Lo que hace que los bienes son exactamente iguales unos a otros, ¿ya? Y se pierde, por lo tanto, la originalidad. Estos autores, fíjense, también asumen una posición que es caracterizada como aristocratizante, ¿ya? Es decir, donde hay una exaltación de la alta cultura. Bueno, de partida son filósofos, ellos son representantes precisamente de la alta cultura, es decir, producen una reflexión compleja, que no es de fácil consumo, original, distintiva, y que ellos contraponen respecto a estos modos de producción en serie que tienden, de acuerdo a la visión que ellos tienen a paralizar el pensamiento y la reflexión crítica. Entonces, bueno, miren la siguiente cita. Estamos citando al texto La industria cultural, la ilustración como engaño a las masas. Oye, este es un texto, la dialéctica de la ilustración, que está disponible en internet. Uno lo puede bajar gratuitamente para quien se interese ir a leer directamente el texto. Corresponde a un clásico y que hasta el día de hoy tiene influencia, ¿ya? Entonces dice, miren, el cine y la radio no necesitan llamarse como arte. La verdad es que no son sino negocios que les sirve de ideología que debe legitimar.
se autodefinen como industria y las cifras publicadas de los sueldos de sus directores generales eliminan toda duda respecto a la necesidad social de los productos. Es decir, están denunciando aquí, por una parte, la mercantilización de la cultura y impugnando el hecho de que estos no se tratan ya de espacios de creatividad, sino simplemente de reproducción ideológica. Reproducción, por lo tanto, de ideas, de visiones de mundo que están al servicio de la dominación, al servicio del poder. Vean aquí la mirada contrastante. Mientras la escuela funcionalista norteamericana precisamente busca desarrollar conocimiento que permita un mejor uso de los medios de comunicación al servicio del mercado, ¿ya? Del sistema político, del Estado en el marco de las empresas bélicas. Acá tenemos una impugnación y una crítica precisamente a esas funciones en tanto se vuelven instrumentos de dominación, ¿ya? Ahí tenemos miradas contrastantes, opuestas sobre el mismo fenómeno. Eso es lo que distingue al campo de estudio de la comunicación, es decir, que nosotros nos situamos en un espacio donde hay miradas que son contrastantes de los mismos fenómenos. Pero hay un común denominador, fíjense, entre la escuela de la sociología y la comunicación de masa norteamericana y la escuela de Frankfurt y la teoría crítica, que ambas tienen como objeto de estudio los medios de comunicación. No la comunicación humana en general, sino estos dispositivos técnicos industriales. Ese es el objeto de estudio, es decir, hay una reducción de la comunicación a estas formas mediadas tecnológicamente de comunicación. En eso coinciden. ¿Ya? Entonces, vean, por ejemplo, estos planteamientos. Dice, la racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio, el uso de la técnica para el dominio. La técnica de la industria cultural ha llevado solo a la estandarización y producción en serie, ¿ya? Y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social. Cuando está hablando de la lógica de la obra, está contrastando, fíjense, estas formas de producción que son distintivas de la alta cultura, ya donde se producen obras originales, ya donde tenemos unos productores que dominan técnicas, por ejemplo, pictóricas, de composición musical, que generan obras únicas, irrepetibles, versus la producción en serie, estandarizada. ¿Ya? Y entonces dice, aquí hay un contraste en estos modos de producción de cultura. Solo que la posición de ellos es un poco elitista. Porque lo que sí permiten esta industria es, bueno, por una parte la difusión masiva, ¿eh? Aumentan el alcance de los productos de comunicación, por una parte, por lo tanto la extensión de la cultura. De hecho, según los autores funcionalistas, una de las contribuciones de los medios es precisamente la extensión cultural, la reproducción del conocimiento. Y aquí nos dice, bueno, que es un pseudo conocimiento, un tipo de productos que paralizan la imaginación, que, fíjense, autores posteriores han dicho son mecanismos de sedación, que sedan al consumidor, como paralizando su mirada crítica, su capacidad reflexiva, su capacidad de pensamiento. Y por lo tanto son mecanismos de alienación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, el esquematismo del procedimiento se manifiesta en que finalmente los productos mecánicamente diferenciados se revelan como lo mismo, es decir, que no hay diferencia entre unos productos y otros, ¿ya? El que las diferencias
entre la serie de Chrysler y General Motors en la producción de automóviles son en el fondo ilusorias, ¿ya? Es decir, todos los automóviles son igual, hay diferencia de diseño, pero es lo mismo. Y esta idea, ¿no?, de esa homogenización en los procesos de producción y de consumo, lo extienden al campo de la cultura, dice. Y entonces lo mismo pasa con las producciones de las grandes compañías cinematográficas. Lo mismo sucede con las presentaciones de la Warner Bros. O la Metro-Goldwyn-Mayer. Son todos lo mismo. Estandarización, homogenización, pérdida, por lo tanto, de la originalidad, paralización de la creatividad. Bueno, ustedes pueden ver, esto supone una crítica bastante fuerte respecto a estas formas de producción. Se denuncia la mercantilización de la cultura, porque lo que se producen aquí fundamentalmente son mercancías para el consumo, se producen en serie, ¿ya? Se denuncia el hecho de que, fíjense, estas nuevas tecnologías aparecen al servicio de la diversión, pero esta diversión en realidad es una forma de alienación, de una forma de apoderarse, de controlar las voluntades humanas. Dice que precisamente el poder de estos medios está mediatizado por la diversión. Una diversión que se caracteriza por contenidos banales, ¿ya? Una diversión que es ilusoria porque no hace más que sustraer a las personas de las condiciones de alienación, de dominación social en las cuales se encuentran, ¿ya? Porque pasan de esa experiencia del trabajo mecanizado en la industria a la experiencia de, del consumo ahora de bienes culturales esquematizados, producidos también industrialmente, es decir, donde se reproduce el esquematismo de la vida. Estas prácticas rutinarias que son propias del trabajo en el contexto de la industria y que luego se reproduce en la experiencia de consumo de los medios. Miren, el entretenimiento es la prolongación del trabajo en el capitalismo tardío. Es buscada por quien quiere sustraerse del proceso de trabajo mecanizado para poder estar de nuevo a su altura en las condiciones de afrontarlo. ¿Ya? Del proceso del trabajo en la fábrica y en la oficina, solo es posible escapar adaptándose a él en el ocio. De este vicio adolece incurablemente toda diversión. El placer se petrifica en aburrimiento, pues para poder seguir siendo tal no debe costar esfuerzo, debe por lo tanto moverse estrictamente en los raíles de las asociaciones habituales. El espectador no debe necesitar ningún pensamiento propio, toda conexión lógica que requiere un esfuerzo intelectual debe ser evitada. ¿Ya? Decir, dice, son tipos de productos comunicativos que suspenden la capacidad reflexiva, que detienen el pensamiento crítico, ¿ya? Que por así decirlo, hipnotizan al espectador. Bueno, divertirse significa estar de acuerdo. Fíjense, esto es como el consumo significaría una forma de compromiso, el consumo cultural, una forma de compromiso con el sistema social dominante, ¿no? Es entregarse a las formas del dominio.
Divertirse significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor, incluso allí donde se muestra. La impotencia está en su base. Es en verdad una huida, pero no como se afirma huida de la mala realidad, sino del último pensamiento de resistencia que esa realidad haya podido dejar aún. La liberación que promete la diversión es la liberación del pensamiento. ¿Ah? Eso es básicamente fíjense, la síntesis de este planteamiento. Y entonces podemos hacer un balance y discutir sus aportes y sus límites. ¿Ya? Bueno, uno de los puntos importantes de los aportes que realiza la Escuela de Frankfurt y esta mirada crítica es precisamente que cuestiona el papel que tienen los medios, ¿ah? Frente a una mirada que era absolutamente funcionaria o administrativa de la sociología de la comunicación de masa norteamericana, ya que está produciendo conocimiento para entregárselo a quienes dominan el orden social. Aquí vemos que hay una mirada crítica, impugnadora, cuestionadora, una reflexión, por lo tanto, que apunta a las contradicciones en el uso de los medios de comunicación, que son dispositivos industriales que están controlados por los grandes propietarios del capital, que se dedican además a la reproducción de contenidos que están al servicio del tipo de sociedades que el capitalismo ha construido. Es decir, que procura la integración a través del consumo. No participar en estas sociedades capitalistas a través del consumo. Los ciudadanos son fundamentalmente consumidores y la posibilidad de participación está dada precisamente por ese alcance en las posibilidades del consumo. Que no tiene capacidad de consumo queda al margen del orden social, ¿no? Bueno, entonces, ya, un aporte claro es que si nos brindan una mirada crítica. Luego desarrollan el concepto de industria cultural, ¿no? Que es caracterizador del modo de producción de bienes simbólicos en las sociedades contemporáneas modernas, ¿no? Y entonces destacan como estos dispositivos técnicos institucionales son un tipo de empresa, ¿no? Son organizaciones de carácter empresariales que se caracterizan por la división entre el capital, es decir, entre quienes son los dueños del capital y quienes ponen el trabajo, ¿no? Quienes ponen el trabajo disponen sus esfuerzos al servicio de las órdenes, de los intereses de quienes controlan el capital y que son los que finalmente se llevan el plus valor, es decir, los resultados del trabajo, la ganancia que emerge de ese trabajo asalariado. Entonces se trata también de instrumentos al servicio de la dominación política y económica. Eso en la mirada marxista clásica. ¿Ya? Pero digamos que el concepto de industria cultural es un aporte porque hasta el día de hoy es un concepto que sigue en uso, por lo menos en esta dimensión industrial. Como les decía, hoy en día se habla más bien de industrias creativas, más que industrias culturales. Es decir, se destaca cómo estos espacios también pueden ser lugares de creación. Pero la noción de industria asociada a la cultura es un aporte sustantivo de esta escuela de Frankfurt. Bueno, el develamiento también de la mercantilización de la cultura, es decir, quienes están involucrados en esta
tarea de producción están llevados por intereses de carácter económico. Lo que les interesa es ganar dinero, hacer recursos, ¿no? Ese es el gran motivador, y entonces se van a mover llevados por la creación de productos que tengan receptividad fácil, ¿no? Que logren concitar el interés de los públicos, que alcancen consumo masivo. ¿Ya? Y entonces, fíjense, se produce acá un desdoblamiento en la concepción de la comunicación desde la mirada informacional, es decir, esa relación producción-recepción, a una mirada mercantilizada del proceso entre producción y consumo. El receptor es consumidor de un bien que se transa en el mercado, ¿no? Las industrias producen mercancía. Entonces tenemos aquí este develamiento de la mercantilización de la cultura. Bueno, podemos hacer aquí una pequeña detención para reflexionar respecto a estos puntos. Voy a dejar de compartir. Ustedes pueden ver, hay una crítica bastante importante de las industrias culturales. Ahora bien, ¿tendrán algún punto positivo? ¿Será esta mirada que demoniza ya los medios de comunicación también susceptible de ser sometida a crítica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son solo instrumentos de dominación o necesariamente son instrumentos de dominación los medios de comunicación? ¿No hay una posibilidad de escaparse a la alienación de las industrias culturales? Estamos sometidos, es decir, nosotros como consumidores, digamos, somos dominados, nuestras conciencias son modeladas por estos dispositivos que nos hacen pensar, nos someten, nos controlan. No tenemos capacidad de reflexión crítica respecto a los consumos. No sé cuál es su experiencia, pero esas son preguntas respecto a esta perspectiva teórica. Y lo que hay, fíjense, en los medios de comunicación de masa es solo, por lo tanto, alienación. Profe. Sí. Yo creo que en la época en donde se escribieron esos textos, puede ser que sí. En Latinoamérica, igual por el monopolio de los medios de comunicación y tal. Pero hoy, junto con el Internet, han crecido más medios y yo diría que hay más perspectivas de pensamiento, por lo que hoy no es tan como que forme una alienación, sino que la gente ha como moldeado su perspectiva crítica. Muchas gracias, Selene. Muy interesante tu comentario. ¿Alguien quiere complementarlo? Sí, profe. ¿Sí? No, dale, Cari. Dale tú, Cami. Ya, bueno, o sea, quería como colgarme un poco de lo que dice la Selene, que aunque yo estoy como muy de acuerdo con lo que decían los ensayos sobre la alienación y el control y todo, creo que en parte igual, o sea, sobre todo en la época permitió esta como globalización de la información. O sea, al principio la información estaba concentrada en la gente que tenía el poder, que estaba con más acceso a lo económico, por decirlo así, y con como o sea, como con esto de que los medios se hayan agrandado y hayan sido capaces de llegar como a una sociedad más amplia, se permitió que la gente igual tuviera más acceso a la información. Por lo que, aunque al principio sí se puede generar esta alienación, eventualmente también conectó e hizo que personas que no tenían acceso a la información igual pudieran tener cierto pensamiento crítico accediendo a ella. Muchas gracias, Camila. ¿Alguien más parece que quería intervenir?
Yo, profe, Katia, hola. yo quería hablar más que nada como en el aspecto de la entretención. ¿Sí? Creo que no hay que dejar de lado que sí son en cierta manera un medio de control, pero el problema no es tanto el producto de entretención, sino que no se nos enseña a tener un pensamiento crítico. Yo siento que todos en algún punto hemos querido decir, ya, hoy día me quiero desconectar y ver algo, no sé, más banal, como decía usted, para desaparecer un poco de todo lo que pasa en el mundo. Pero creo que hay una diferencia entre hacerlo de una manera consciente, sabiendo que, eh, teniendo el pensamiento crítico. Creo que no siempre se dan esos espacios. Nosotros en la carrera hemos tenido mucho espacio para el pensamiento crítico, pero también hay que entender que hay otras carreras en donde no se le da importancia a este pensamiento crítico. Entonces, creo que ahí está el problema. Gracias, Katia. Bueno, forman parte de todos estos elementos, fíjense, del debate, pero fíjense que hay, no obstante, tempranamente, algunos productos que ya muestran miradas críticas sobre el orden social. Pensemos en Charles Chaplin, Mundos Modernos. Fíjense, ya en la época del cine mudo, Chaplin hacía producciones que cuestionaban precisamente este modo de organización industrial. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, claro, por una parte, si son en sí mismos instrumentos de dominación los medios o está en los usos que le damos. ¿Eh? Es decir, cómo en distintos espacios se le pueden dar distintos usos. Ahora, evidentemente, el tipo la forma que asoma la comunicación con estas tecnologías, como mencionaban, es muy distinto a lo que ocurre hoy con las tecnologías de la interacción. Lo que sí distingue a los medios de comunicación de masa es la unidireccionalidad predominante en los flujos. Es decir, que hay un polo productor y un polo receptor. ¿Ya? Por lo tanto, sí unidireccionalidad. ¿Ya? Pero si ustedes ven, esta idea de la escuela de Frankfurt reproduce la concepción de que quien controla el proceso de comunicación es el productor. Es decir, que yo al generar contenidos estoy controlando el conjunto del proceso. ¿Ya? Y puedo dominar la mente del receptor. Esa lo veíamos la semana pasada en ese modelo de Laswell y en la noción de control. Nicolás, te escuchamos. Sí, no, es que sumado y conectado a lo que decían mis compañeras, creo que se viven momentos emancipadores, así como se vivieron momentos de alienación también. Yo creo que ahora va como más tirado para la emancipación un tanto creativa, en el sentido que, claro, venimos sobre todo nuestra escuela, nuestra generación y las que nos preceden para atrás, vienen de una generación, claro, muy hollywoodense, muy de la televisión, de la industrialización, incluso salía la imagen ahí en una de las diapositivas de la producción en masa de televisores. Sí. Y si bien hoy en día los productos que se generan de parte de los creadores de contenido son basados en muchos de esos productos, inconscientemente por la iconósfera que se puede generar, siento que de a poquito se va generando esa emancipación que era necesaria, de buscar en otros lados, hay gente que es capaz de leer un libro hoy en día, cosa que antes hace unos años como que se dejó bastante de lado, y poder generar nuevo contenido en base a la toma audiovisual, que fue un nuevo método de comunicación que se generó en base a este tipo de situaciones. Entonces siento que va como un poco a la liberación hoy en día con la libertad creativa que también se puede manejar en ciertos niveles. Obviamente con la discusión que viene después de la censura, todo lo que lo acompaña a los retos de hoy en día, pero siento que va más como a la emancipación hoy en día. Muchas gracias, Nicolás. En proceso, claro. Sí, en proceso. Sí, oye, y además, bueno, lo que tenemos sí es que a nuestro acceso herramientas de producción, uno de los que caracteriza ahora ya no la sociedad de masa, sino la sociedad de la información, es que se han masificado herramientas tecnológicas que no solo nos permiten recibir información, sino
producir y poner en circulación productos comunicativos, ¿ya? Por lo tanto, hay un desplazamiento, fíjense, en el rol en la sociedad de masas del consumidor. Hoy día aparece el prosumidor, que es consumidor pero a la vez productor, ¿eh? Que es generador de contenido. Ustedes pueden producir contenido y ponerlo en red, ¿ya? Y eso, por supuesto, diversifica la oferta. Ya no vemos el control de los contenidos por estos grandes consorcios empresariales, pero bueno, siempre sí se requiere de algún modo el sostener ese proceso de producción, porque si bien todos nosotros tenemos herramientas disponibles, necesitamos también tener el tiempo para poder dedicarnos a ello y para poder usar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra capacidad de trabajo en la producción. Tenemos que tener una forma de financiamiento digamos, obtención de un salario que nos permita sustentarnos, ¿no? Satisfacer nuestras necesidades básicas, porque de lo contrario estamos obligados a ponernos a trabajar en alguna empresa, ya sea como comunicadores, digamos, al servicio de uno de estos dispositivos técnicos industriales, o en otra tarea, digamos, ¿no? Entonces, claro, se restringe un poco esas posibilidades que están en potencia para poder participar en este espacio, mundo de circulación de contenido, de producción, ¿no? Que diversifica, por supuesto, los mensajes, las miradas, ¿no? Pero ahí sí, no obstante, fíjense, frente a esta mirada, algunos casos históricos que nos llevan a pensar. Hace un rato atrás, no sé quién preguntaba, digamos, si es que había luego, dentro de la propia escuela de Frankfurt, miradas diferenciadoras respecto a lo que son esta posición marxista, este compromiso político. Y es precisamente atendiendo a la experiencia de los socialismos reales que uno puede preguntarse, oye, ¿hasta qué medida, hasta qué punto los medios de comunicación son capaces de modelar la conciencia de las personas? ¿Ya? Porque, por ejemplo, en la Unión Soviética nosotros tenemos allí un periodo histórico que es bastante largo, ¿no? Desde el momento de la Revolución Rusa, ahí en la década del 20, hasta 1980, la caída, ¿no? del bloque oriental, donde los medios de comunicación son controlados por el Estado y este monopoliza, ¿no? el espacio comunicativo, controla los contenidos y difunde una visión de mundo, un conjunto de representaciones ideológicas que son propias del régimen dominante. Y no obstante eso, fíjense que son cerca de 60 años de control monopólico del sistema de la comunicación por parte de una ideología de Estado. Al momento de la caída del bloque oriental, los nacionalismos dentro de la Unión Soviética permanecían intactos. No solo permanecían intactos los nacionalismos, permanecía también, fíjense, la adscripción a sistemas religiosos. Es decir, en las repúblicas socialistas, donde la población era musulmana, seguían teniendo fe en Alá. Es decir, eso no había logrado penetrar, fíjense, en esos mundos de vida de esas gentes. Incluso más, cayó el régimen socialista y se descubrió que todavía había gente que era zarista. Bueno, que la Iglesia Ortodoxa rusa, pese a que este era un régimen laico, agnóstico, contrario a las iglesias
y los credos, que los consideraban mecanismos de alienación de las masas. No obstante, la gente seguía manteniendo fe intacta, ¿ya? Entonces, ahí hay por ejemplo, un caso histórico que nos lleva a replantearnos probablemente, o invita a preguntarnos, bueno, ¿qué tan poderosa es esa capacidad de influencia de los sistemas de comunicación de masa? Es decir, si es que tienen efectivamente la capacidad de controlar la conciencia, de, por así decirlo, realizar un lavado de cerebro, ¿ya? Es decir, hacer pensar a las personas de una determinada manera. Incluso en ese tipo de experiencias, vean, son 60 años de control de comunicaciones por parte del Estado. Y eso no había logrado permear los mundos de vida de millones de personas. ¿Por qué? Porque la gente no vive solo expuesta al consumo de medios de comunicación. Consume, pero no consume en soledad, entre otras cosas. Es decir, porque las personas también mantienen relaciones de sociabilidad, porque hay otros espacios de interacción y de comunicación y de reproducción social, que no se reducen solo a los medios de comunicación. Por supuesto, los medios de comunicación son dispositivos de reproducción cultural muy relevantes, pero no son los únicos. No son los únicos formadores de nuestra conciencia, no son los únicos espacios de reproducción cultural. Y porque los espacios de relación, de interacción, son muy poderosos. Y hace que la gente consuma, lea en relación, de modo tal que hay distintos modos de apropiación, de posibles modos de apropiación de los medios. Bueno, entonces vamos a ir a voy a volver a compartir el PowerPoint y vamos a ir ahora a algunos cuestionamientos, fíjense, a esta mirada. A ver. Bueno, me permite avanzar. A ver, espérense. ¿Por qué no me permite avanzar esto? Ups. Ya, ahí sí está. Ya. Bueno, algunas de las críticas que se le hace a la teoría crítica. ¿Ya? La propia teoría crítica puede puede ser objeto de una mirada crítica. Uno es esta concepción elitista de la cultura, ¿ya? Que estigmatiza las formas de cultura de masa, es decir, que niega su posibilidad de ser instrumento para la difusión de conocimiento. Y hay que distinguir los distintos usos que se da a los medios. Por supuesto, hay un uso de mercado donde se producen en serie bienes que probablemente tienen baja grado de complejidad, que son de simple consumo, que no invitan a la reflexión, pero los mismos medios pueden ser usados para la creación de obra. De hecho, ustedes saben, hay cinearte, ¿no? Y desde muy temprano hay obras que son complejas, ¿eh? Que invitan a los espectadores a hacerse preguntas, particularmente en el marco del llamado estado de bienestar europeo. Vemos también desde temprano la creación de cadenas de medios, ¿ya? De financiamiento estatal que producen contenido con calidad cultural. Obras complejas que realmente contribuyen a la difusión de la cultura. Por lo tanto, esta mirada, digamos, que de algún modo plantea que son solo instrumentos de dominación, podría ser cuestionado. Es uno de los puntos que se impugnan. Esta mirada también demonizadora de la cultura. Porque
los dispositivos técnicos industriales son también espacios donde es posible ejercer la creatividad, la originalidad, espacios para la difusión de contenidos culturales, espacios para invitar a las personas a la reflexión. Eso depende de los usos. ¿Ah? Hay distintos usos posibles. ¿Ya? En segundo término, fíjense, desatiende por del todo el lugar de la recepción. ¿No? Es decir, plantea una mirada del receptor como un sujeto absolutamente pasivo, determinado, irreflexivo, incapaz de formular una crítica a lo que consume. ¿Ya? Cuando, bueno, evidentemente sí, es posible que muchas veces nosotros nos dejemos exponer, digamos, irreflexivamente frente a ciertos productos, pero eso no quiere decir que eso paraliza nuestra capacidad crítica. Yo debo confesarles, miren, yo crecí en la época de la cultura de masas, crecí viendo televisión. Estuve expuesto a muchísimas horas de televisión, pero creo que eso no paralizó mi capacidad crítica. De hecho, me transformé luego en antropólogo. ¿Ya? Hoy día casi no veo televisión. Me expongo muy poco a los medios porque estoy todo el tiempo o leyendo o tratando de escribir. Y no tengo tiempo para ello. ¿Ya? Pero eso, esa experiencia, pues en mi caso por lo menos puedo dar testimonio que no resultó paralizante. Cuando me volví luego ya un adolescente, creo que tenía la mirada crítica de todo adolescente, a pesar de haber sido un niño expuesto a la televisión. Bueno, entonces fíjense, omite ese lugar de la recepción, de la actividad del receptor, que puede leer de distintas maneras y usar de distintas maneras los medios. Y acá fíjense en la imagen hay una instalación, un artefacto poético de Nicanor Parra. Vean cómo se llama, Burgueses y Proletarios. ¿Ya? Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué nos dice? ¿Qué es lo que nos está planteando en esta distinción que pone por un lado el papel confort y por otro lado el papel de diario? ¿Qué nos querrá decir Nicanor Parra? ¿Quién se anima a hacer una interpretación de este artefacto poético? Bueno, es bastante simple. Es que, bueno, los proletarios pueden usar, y de hecho muchas veces ocupan el diario para limpiarse el traste. Es decir, que no todo es consumo y alienación, porque las personas pueden usar de distinta manera los medios. ¿Ya? Y de hecho, las etnografías, la emergencia de la etnografía del consumo de los medios en la década de los 80 muestra esto, que hay distintos tipos de lectura, algunas de las cuales son de oposición, donde la gente puede comprar un diario no para informarse, sino para enterarse de lo que piensan sus opositores políticos y hacer una lectura crítica del diario. O lo compra para envolver pescado. Yo les comentaba, yo compro el mercurio para encender la estufa. ¿Ya? Entonces no es que me esté exponiendo a la ideología del mercurio, sino porque tengo una conciencia crítica. Cada uno de nosotros tiene su propio pensamiento y ese pensamiento, esa mirada del mundo, no va a cambiar porque se expone a un determinado medio de comunicación. Siempre es posible distintos tipos de lecturas. ¿Ya? Vean esto, otro artefacto poético del propio Nicanor Parra, que en este caso se tiende una broma sobre su propia producción. Pues incluso los artefactos poéticos de Nicanor Parra pueden ser leídos de distinta manera. Y entonces, miren lo que dice esto. ¿Sabe una cosa, compadre? Fíjese que su poesía me la meto por la raja. Claro, no estamos obligados a seguir el discurso del sujeto de la enunciación.
Podemos hacer una lectura crítica, ¿sabes qué? Una basura su poesía. ¿Qué va a ser poesía eso? ¿Cuándo ha sido poesía? ¡Qué vergüenza que llamemos a esto poesía! ¿Ya? Y entonces, en estas otras imágenes podemos usar el diario, ¿ya?, para envolver pescado o para hacer avioncitos. Podemos darle distintos tipos de uso, ¿ya? Y entonces aquí hay una concepción, fíjense, del receptor como un individuo absolutamente pasivo. En eso coincide plenamente con la perspectiva inicial de la Escuela de Comunicación de Masas norteamericana, ¿ah?, que piensa que el control de la comunicación la tiene el sujeto productor y que con eso determina la conciencia del destinatario. En este caso sería como si es que yo tuviera la capacidad de poder hacer que ustedes piensen de una determinada manera, solo porque yo estoy hablando en clase. Y eso es evidente que no es así. Aquí compartimos algunas ideas, pero todos ustedes tienen un pensamiento que ya está conformado. Y no van a cambiar de opinión por lo que le diga el profesor. Eso ocurre también cuando nos exponemos a los medios de comunicación. Por eso es relativo, fíjense, ese poder, ¿no?, que tienen estas industrias. Ahora, no es que no tengan ningún poder, porque sí son aparatos de reproducción, reproducen ciertos estereotipos, sobre todo cuando operan en el largo plazo, es decir, cuando constituyen un contexto en el cual nos vamos formando, ¿ah? Pero por lo menos las emisiones directas no tienen un impacto inmediato. Incluso, como les decía, hay evidencia de casos donde el control de los medios no ha implicado la capacidad de dominación de las personas, ¿eh?, que siguen manteniendo sus creencias, sus miradas del mundo, ¿eh?, pese a la acción de los medios de comunicación, porque son mucho más potentes las relaciones interpersonales, son mucho más conformadoras de nuestra visión del mundo que la exposición de los medios. Y una de las cosas que va a descubrir la propia sociología de la comunicación de masas norteamericana, lo vamos a ver más adelante, es que nosotros no consumimos en absoluto aislamiento, sino que nuestros consumos los comentamos, seleccionamos además consumo en relación con otros, a partir de las recomendaciones que nuestros amigos nos dan, ¿eh? Y vamos generando entonces comunidades de consumidores que asumen ciertos tipos de lectura, que tienen preferencia, en fin. Y con eso mismo proveen estímulos, fíjense, al mercado para generar productos destinados a ese tipo particular de lector. ¿Ya? Bueno, con esto nos está alcanzando la hora. Y un par de avisos, voy a pasar y voy a entregarles un poco de información. Respecto a la primera prueba, estuve viendo el calendario, vamos a postergarla una semana, la vamos a dejar para el 5 de octubre. Por favor, la idea es que ustedes vayan leyendo, no son muchas las lecturas, pero lean las lecturas que hay. La prueba va a ser una prueba para la casa, pero la idea es que ustedes lleguen con las lecturas hechas, no tengan que hacerla en ese momento porque puedan madurar, ¿ya? El día 5 vamos a hacer una sesión de síntesis, ¿ya?, de lo que es la primera unidad, donde vamos a seguir contrastando, fíjense, perspectivas para el análisis de la comunicación de masas, ¿ya? La próxima sesión nos vamos a ir a la Escuela de Toronto, y la perspectiva de la ecología de los medios de comunicación, que dice, oye, en realidad el impacto que tienen los medios no tiene que ver con los contenidos, sino cómo las tecnologías transforman los entornos sociales y se transforman en referentes en nuestro espacio, que nos hacen consumir de determinada manera, y con eso, por ejemplo, extienden ciertos órganos sensoriales, generan hábitos, reestructuran la vida cotidiana.
Pero la influencia, de acuerdo a la Escuela de Toronto, no va a estar dado en los contenidos. No son los contenidos lo que impactan son nosotros, sino las tecnologías. Y entonces hay esa famosa frase de Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. Y después vamos a ver perspectivas, la evolución de la perspectiva de los efectos de la comunicación. Con eso cerramos esta segunda unidad. La primera prueba va a ser de las unidades 1 y 2, la noción de campo. Si ustedes ven, en esta secuencia estamos contrastando distintas perspectivas para leer el mismo fenómeno de la comunicación de masa, ¿ya? Una integrada, funcionalista, otra crítica, otra que dice, oye, ojo, en realidad la influencia de los medios está dada por el impacto que tienen las tecnologías en la transformación del orden social, más que por los contenidos. Cómo los medios transforman nuestra vida cotidiana. Y eso impacta en los tipos de sociedades, al punto que, bueno, estábamos hablando de la sociedad de masa y el desarrollo de las tecnologías de la información dan lugar a un nuevo tipo de sociedad, la llamada sociedad de la información. Transformaciones en el orden social a partir de los medios de comunicación. Entonces, ya, lo importante es que sepan que la prueba va a ser el día 5, es una prueba para la casa, van a tener ahí 3 días durante la semana para responder con todos los elementos. Las lecturas son las lecturas de la unidad 1 y de la unidad 2. Son varias lecturas, ¿ya? Para la unidad 2 son 3 lecturas las que están definidas. El texto de Laswell, estructura y función de la comunicación de masas. Hay también un texto que caracteriza el enfoque funcionalista, y hay otro que caracteriza una escuela que se inscribe dentro de la tradición crítica, que es la economía política de los medios, que estudia el control de los medios, cómo se distribuye la propiedad de los medios de comunicación, cómo se distribuye geográficamente los polos de producción de comunicación, la llamada geopolítica mundial de la comunicación. Esos son los de la segunda unidad, pero hay también lecturas de la primera unidad, que son sobre la noción de campo, sobre la noción de teoría y sobre la noción de concepto. Esas son las lecturas. Profe, 6 lecturas. disculpe si lo he mencionado antes, pero por lo menos en el CIBEDUC, donde sale la segunda unidad, no están las lecturas de la segunda unidad. No sé si no las ha subido en el CIBEDUC, o no, están solamente la primera y la segunda de la primera unidad. Ya. Pero si las tienen en el programa, las voy a subir inmediatamente para que puedan ir avanzando. Pensé, hay una distracción mía que las había subido, pero de todos modos, si ustedes las buscan, son todas lecturas que están disponibles online y están en el programa. Las voy a subir inmediatamente apenas salga de la sesión. Ya, gracias, profe. Son 3 lecturas, pero bueno, ustedes van a poder trabajar con ellas, ¿ya? De modo tal, lo importante es que las hagan antes, de modo tal que cuando lleguemos a la última sesión ya las tengan realizadas y no la tengan que realizar en simultaneidad a contestar la prueba. Eso es. ¿Sí? El trabajo queda para finales de octubre. ¿Había una fecha establecida? Sí, hay una fecha exacta, ya no me acuerdo exactamente cuándo es, hay que revisarla ahí, pero tenemos ahora finales de primeros días de octubre, es la prueba, finales de octubre, comienzo de noviembre, es el trabajo. Tienen tiempo todavía. Fui recibiendo algunas de sus propuestas. Ya, quienes quieran, quienes necesiten además, ya, que tengamos una reunión, por favor la solicitan y vamos a dejar los días lunes y martes para encontrarnos quienes tengan necesidades de ello, necesitan aclarar dudas o tengan preguntas. Me escriben y fijamos una reunión para ello, ¿ya?
Voy a responderle a los grupos que enviaron, vi que hubo actividad en el mail ayer en la tarde, voy a responderle a quienes hicieron sus propuestas. Hay algunos temas que se repiten, pero pueden repetirse, ¿ya? Pero hay algunos casos donde, qué sé yo, hay un caso donde un tema complejo fue propuesto por un grupo muy pequeño y ahí le voy a sugerir que vayan a un tema menos complejo porque son pocos integrantes. Profesor, ¿Sí? tengo una duda respecto, así como si puede explicarme a qué apunta más o menos la teoría de o sea, la retroalimentación en la teoría cibernética, como hacia qué apunta, más que nada. Sí, mira, el concepto de retroalimentación es la información de retorno. ¿Ya? Y es la cibernética es la ciencia de las comunicaciones y del control en animales y seres vivos. Y entonces es la creación de dispositivos que le permiten a los sistemas mejorar el cumplimiento de sus objetivos. Suele considerarse, y ahí hay un matiz, ¿no? Alguna gente piensa que la retroalimentación es el diálogo, pero en realidad es un mecanismo que se crea con el propósito de mejorar el logro de los objetivos. Norbert Wiener trabajaba en la industria de armamentos norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial y añadió sistemas de sonar a las baterías antiaéreas. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sistema? La batería antiaérea mira el movimiento del avión y con eso adelanta el curso de su desplazamiento para tener mayor efectividad. ¿Y cómo lo hace? Le manda una onda que rebota en ese blanco y que le entrega información al sistema respecto a el curso del movimiento. Y eso le permite mejorar la eficiencia de funcionamiento de este sistema. Entonces, la retroalimentación es la incorporación de mecanismos de información de retorno. No solo de producción de información, sino de lectura del funcionamiento de un sistema para el cumplimiento de sus desempeños. En ese sentido, Y entonces, con también eso, entraría ¿cómo? como, en ese sentido, igual entraría como en temas más contextuales, el tema de la Big Data, por ejemplo, ¿o no? El tema de la Big Data, Sí. sí, parte de eso sí, O sea, sumándolo al tema de la teoría viéndolo como una digamos, retroalimentación cibernética. sí, sí. O sea, digamos, los algoritmos de consumo que le entregan al sistema información respecto al comportamiento de los usuarios para ofrecerle productos y para programar la publicidad que nos llega. Ese es un mecanismo de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, igual podríamos tocarlo si no decidiéramos por ese tema. Claro, o sea, podrías incorporarlo, sí. Ya. Lo importante es, fíjense, la importancia de la información. Quien trabaja en la noción de retroalimentación tiene que reflexionar sobre la noción de información, ¿no? Porque la retroalimentación es el uso de información por parte del sistema para la programación de su comportamiento y mejorar el logro de sus objetivos. Eso Profe, es, Nicolás. una ¿Sí? duda antes. ¿Sí? No sé si había dicho si se podían repetir Sí, los se temas. pueden repetir los temas, si es que les Ah, interesa, sí. ¿Ya? Yo, ¿Profe? lo único nomás que voy a cautelar es que, por ejemplo, ya hay algunos grupos que son muy, como les decía, muy pequeñitos, que no es que no puedan hacer un determinado tema, sino que les voy a decir, oye, mira, son pocos integrantes de ustedes, este es un tema complejo, mejor busquen algo que sea más acotado, más fácil de hacer. Porque me llegó la comunicación de un grupo constituido por 2 personas que proponía un tema complejo. Eso. ¿Sí? ¿Quién más tenía preguntas? Yo, profe, ¿cuál es la extensión del trabajo? No recuerdo en estos momentos exactamente, pero están disponibles en la página web del curso.
Tendría que revisarlo ahí, bueno, es un número de caracteres. Me parece que son, ya no me acuerdo, es que van, si eran los 10.000 caracteres o 8.000 caracteres. No, perdón, no caracteres, palabras, un número de palabras, ¿ya? Que es como un artículo. Pero lo que tienen que hacer máximo, yo le puse una extensión máxima, pero lo que tiene que cumplir el trabajo es contener todas las dimensiones que están definidas en la pauta de referencia. Es decir, contextualizar la teoría, dar cuenta de quiénes son los autores más importantes de algunas obras, hacer una revisión bibliográfica, hacer un balance y crítica, cuáles son los aportes y los límites de esa teoría, en fin, eso. Eso es. Bueno, quedamos hasta aquí y nos encontramos mañana. ¿Ah? Al comienzo de la clase puedo recoger más preguntas que tengan, ¿ya? Gracias, profe. Chao. Bueno, Gracias, chao, profe, que esté bien. hasta mañana, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.